Hola, continuemos con este estudio de los potenciales discontinuos. Hoy con un ejemplo bastante importante en varios contextos. Pareciera que fuera muy irreal porque involucra infinitos, pero como ya he advertido en otras instancias, en ocasiones uno puede restringir los sistemas de tal manera que estos límites sean buenas aproximaciones. Entonces vamos a hablar de un potencial infinito, un pozo de potencial infinito. Quiere decir que una partícula va a estar completamente restringida a esa región porque le va a ser completamente imposible salir de allí. Este potencial va a estar está escrito de esta manera, o sea, tenemos una región entre 0 y A, donde el potencial es 0 y de ahí para adelante el potencial es infinito. Como ven, nuevamente digo, es irreal, pero en algunas circunstancias, por ejemplo, si yo considero los niveles más bajos de, por ejemplo, un átomo artificial, se puede considerar que el pozo de potencial infinito es una buena descripción nuevamente para los primeros niveles. Y dependiendo de lo alto que sea la barrera, entonces va a ser más y más aproximada. Lo interesante de este sistema es que lo vamos a poder solucionar completico. Ahora sí, vamos a poder hacer las cosas hasta la última instancia. Entonces voy a tener tres regiones y tengo dos regiones donde el potencial es infinito, y por lo que habíamos visto con el paso de potencial, veíamos que si teníamos el caso extremo de potencial infinito, entonces teníamos un decaimiento exponencial que simplemente eliminaba las funciones de onda en esa región. Así que en las regiones 1 y 2 tengo que la función de onda es simplemente 0. En la región 2, en cambio, donde la partícula es prácticamente libre, entonces tengo la combinación lineal de las dos autofunciones de momento, pero entonces nuevamente permito que haya una propagándose en una dirección y en la otra. Y tengo la relación de dispersión usual entre la energía y el momento, el número de onda. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a proceder igual que hacíamos antes. Vamos a pedir que la función de onda sea continua. Esto implica que en x igual a 0, la función de onda se tiene que anular, ¿cierto? Para igualarla a la función de onda en la región 1. ¿Esto qué va a implicar? Que los coeficientes que aparecen aquí tengan un signo opuesto, y entonces va a aparecer aquí una exponencial positiva menos una exponencial negativa, que la puedo escribir simplemente como un seno. Entonces voy a escribir la función en la región 2 como el seno de kx y un número, un coeficiente que no es ni a ni b, pero a y b no los conocía, entonces simplemente voy a ponerlo como a'. Ahora entonces ya hemos hecho el empalme entre la región 1 y la región 2, ¿cierto? Aquí y acá. Nos falta hacer el empalme entre la región 2 y la región 3, que es pedir continuidad en x igual a a. O sea, voy a pedir que cuando evalúe la función de onda a, que ahora toma esta forma, la función de onda en la región 2, cuando la evalúe en a, me dé 0. Y aquí tengo varias opciones. Una opción es simplemente decir que a' es 0. Y esto es una solución trivial que no nos interesa. Simplemente diría, la función de onda es 0, quiere decir que no hay partícula alguna. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de hacer algo menos trivial, que es pedir que el seno sea 0, y eso entonces nos va a dar una infinita posibilidad de casos, que es simplemente que este número de onda aquí toma estos valores. Si este número de onda toma estos valores, ustedes saben que el seno coincide con los ceros de la función seno. Si yo reemplazo aquí, entonces me da πn, ¿cierto? Entonces tenemos que voy a tener infinitos valores que los puedo contar, ¿cierto? Estos son los números naturales. Aquí excluyo el 0 porque el 0 estaría incluido en la solución que acabé de decir que no me interesa, que es a' igual a 0. Y entonces me está diciendo necesariamente, volviendo aquí a la relación, a la cuantización, a la relación de dispersión, me está diciendo que la energía está cuantizada.
Estamos viendo que los números de onda no pueden ser cualquiera, tienen que tener estos valores, y esto implica que la energía está cuantizada. Y tenemos nuestro primer ejemplo explícito de un número cuántico. Entonces tengo un número cuántico que me está etiquetando mis estados cuánticos, ¿cierto? Hasta ahora lo que yo he hecho, los números cuánticos han aparecido como por arte de magia, o los he metido a mano. Aquí aparecen directamente en la solución. Entonces este número cuántico está apareciendo explícitamente y a partir de las ecuaciones de movimiento, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y me va a etiquetar las soluciones. Entonces aquí tengo ya la solución completa. Y la estoy etiquetando, o la estoy enumerando, con el número cuántico n. Aquí nos falta una cosa, y es que no la he determinado completamente porque me quedan unos coeficientes ahí al frente. ¿Qué es lo que le pido? Le voy a pedir que sea normalizado. O sea, voy a pedir que estas autofunciones de energía tengan norma 1. O sea, voy a pedir esto. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, entonces, aquí está entre menos infinito e infinito, pero la función de onda es solamente distinta de 0 entre 0 y a. Así que solamente tengo que hacer esa integral. ¿Qué me queda de esta manera? Ahora, esto se puede mostrar y se puede hacer. De hecho, existe una relación bien interesante para las funciones seno. Las funciones seno forman un conjunto completo de funciones en el intervalo 0a y son ortogonales. O sea, esta relación precisamente me está mostrando que esas autofunciones que estoy encontrando para la energía son efectivamente ortogonales. Todavía no están normalizadas, ¿ok? Entonces, cuando yo reemplace esto acá, aquí en este caso n y m van a ser el mismo, voy a encontrar que necesito que este módulo al cuadrado de la amplitud me dé 2 sobre a, de tal manera que cancele este factor que va a aparecer acá. Ahora, hasta ahí solamente he pedido sobre el módulo al cuadrado de a. Voy a pedir, sin que esto me estropee la generalidad de lo que he hecho, que a sea real. Recuerden que siempre yo puedo cambiar una fase aquí al frente de la función de onda y la función de onda no va a cambiar. Va a describir exactamente el mismo estado físico porque no le cambia la dirección a mi ket estado. Así que voy a pedir la real y positiva. Entonces de este voy a pedir esta solución. ¿Listo? Aquí simplemente estoy diciendo que voy a pedir la real y positiva. Y ella ya entonces me está dando funciones de onda normalizadas y que son autofunciones del operador hamiltoniano. ¿Ok? Fíjense algo interesante y es que aquí yo todavía estaba suponiendo que las amplitudes iban a depender del número cuántico, pero al final resultó que la amplitud es independiente de ese número cuántico. Entonces estamos viendo un ejemplo explícito de un espectro discreto, aparece precisamente de las condiciones de empalme. Y si se dan cuenta, lo que estoy encontrando allá son exactamente los modos normales de una cuerda de longitud A con extremos fijos, ¿cierto? Ustedes de pronto dijeron, esto ya lo he hecho en otro lado. Precisamente eso se hace cuando uno está solucionando ese sistema, ¿ok? Pero, al contrario de lo que uno tiene usualmente en los sistemas clásicos, aquí estamos viendo que existe un estado de mínima energía. Recordemos que este n va de 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces el estado de mínima energía es precisamente epsilon, que va a tomar este valor. O sea, estoy encontrando que hay un punto donde ya no puedo bajar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y podemos entender un poco qué es lo que está sucediendo. Recordemos que la energía viene a partir de la energía cinética en cierta manera, y la energía cinética venía, la energía venía precisamente de ese p cuadrado, ¿cierto? Y el p cuadrado va como la segunda derivada, es
en el espacio funcional de onda la segunda derivada de x. Eso simplemente me está diciendo que efectivamente entre más curvatura tenga mis funciones de onda, más energía van a tener. Entonces la de mínima energía es precisamente el modo cero, que es solamente una montaña. Si yo quisiera un estado de cero energía, precisamente sería la posición, la función de onda constante, que es la que no me describe ninguna partícula. Por eso entonces aparece esta condición de un estado de mínima energía con valor simplemente de epsilon. Entonces acabamos de ver un ejemplo bien bonito de un sistema cuantizado en una dimensión. Voy a aprovechar que lo acabamos de hacer para ver cómo extenderlo a más dimensiones. Bien, entonces en esta ecuación lo que está sucediendo es que voy a tener una región donde no hay potencial y en el resto va a ser un potencial infinito. ¿Okay? Entonces tenemos una región rectangular con lados A y B, donde la partícula se puede mover libremente, es partícula libre, pero va a encontrar unas paredes donde no penetra. Así que en la región 2, que es donde tenemos el potencial infinito, entonces la función de onda es simplemente 0. En la región 1 tenemos que solucionar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para la partícula libre. Ahora voy a hacerlo un poco despacio y es solucionar esta ecuación. Ahora esta ecuación permite una separación de variables, ¿de acuerdo? O sea, podemos establecer la función como un producto de funciones donde una depende de x y la otra depende de y. Si yo reemplazo esto y divido por psi otra vez, voy a encontrar que puedo simplemente tener dos ecuaciones que se pueden solucionar por aparte, por independencia de ambos lados. Entonces, por un lado voy a tener algo que va a depender de mi constante de separación y por el otro, entonces va a quedar algo que queda en términos de la energía, del valor propio de energía y la constante de separación. En ambos lados simplemente lo que me va a quedar es la misma ecuación que solucionamos para el caso unidimensional, ¿cierto? Sino que entonces tenemos que la relación de dispersión, pues en este caso, en este lado queda en términos de la constante de separación y en este con el número que me queda acá, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer las condiciones de empalme. Las condiciones de empalme lo que me dicen es que en las paredes la función de onda tiene que ser 0. Entonces vamos pared por pared. Vamos en x igual a 0. Vamos a pedir que la función de onda sea igual a 0. Y esto implica, o simplemente se puede ver, que para que esto sea igual a 0 en todo punto de y, pero en x igual a 0, entonces necesito que esta parte evaluada en x igual a 0 sea 0. Y si se dan cuenta, entonces estoy volviendo a lo que dicen en una dimensión, de tal manera que este señor, que precisamente era la solución al caso unidimensional, que era una suma de exponenciales, va a resultar siendo simplemente un seno. Lo mismo cuando me paro en la pared en B. Perdón, cuando me paro en y igual a 0. Entonces, cuando me paro en y igual a 0, ahora tengo que hacer que esta parte sea igual a 0 en y igual a 0. O sea que ella se tiene que comportar como un seno. ¿Sí? Ambos lados la solución va a ser paralela e equivalente. Si yo me paro en x igual a, entonces voy a necesitar que sea 0 para todo y. Entonces, eso solamente se puede si la parte que depende de x, cuando la evalúen a, sea 0. Y esto, como ya teníamos que esto se comportaba como un seno, entonces va a implicar una condición en el número de onda, donde va a aparecer nuevamente el número cuántico que teníamos allá. Si hago lo mismo ahora en la parte en y, pero entonces evaluándola en b, entonces voy a tener que este señor va a estar cuantizado en términos de un segundo número cuántico, m, pero que es completamente análogo al primero. Entonces, si se dan cuenta, si yo recopilo todo lo que he hecho hasta ahora, entonces tengo que la solución en general va a ser un producto de senos y una constante de normalización. Ahora, la energía, si yo utilizo lo que tengo acá, ¿ok? Todo esto que tengo acá, puedo resumir la energía como la suma de la contribución de este modo y la contribución de este, donde cada uno va a aparecer aquí el K, el número de onda de cada uno, ¿cierto?
y van a contribuir con el m, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy reemplazando es simplemente h barra k cuadrado sobre 2m para cada uno de los dos. Ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué fuimos tan rápido? Y otros me van a decir, ¿y por qué lo hicimos? Efectivamente, hemos estado trabajando para darnos cuenta que esto que acabé de hacer prácticamente se podía hacer por un producto tensorial de estados, ¿cierto? Lo que tengo es la solución en una dimensión veces la solución en otra, que eso es lo que teníamos para lo que hubiéramos encontrado directamente si hago el producto tensorial de estados. La energía es la suma de lo que tengo en ambas soluciones, porque en algún momento incluso habíamos dicho que la solución dos-dimensional de una partícula es equivalente a la solución al producto tensorial del estado de dos partículas no interactuantes, ¿cierto? Entonces, tengo que efectivamente aquí tengo la suma de esas dos. Entonces, si se dan cuenta, matemáticamente la complicación no es mayor, es simplemente análogo. Incluso puedo normalizar esto pidiéndole que integrando sobre estos dos intervalos, o sea, sobre la sección rectangular, esto me dé 1 y voy a encontrar que entonces la constante de normalización va a tomar esta forma. Entonces, ¿por qué he ido a través de todo esto? Sí, de hecho ya lo habíamos visto con el producto tensorial de estados y este ejercicio de separación de variables no es que me esté enseñando cosas nuevas matemáticas. He ido a través de esto para que vean que efectivamente pues, no trae muchas mayores complicaciones, pero para que descubramos un caso bien interesante. Entonces ya tengo la energía, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si esta sección rectangular resulta ser cuadrada? Si esta sección rectangular resulta ser cuadrada, entonces estamos encontrando que mi sistema presenta una simetría, ¿cierto? Es evidente que si yo lo giro, pi o simplemente 90 grados, el sistema no ha cambiado. O sea, físicamente yo no puedo distinguir un sistema del otro. Y esta simetría va a traer detrás un degeneramiento. Estamos viendo que efectivamente en este caso la energía con n y m va a ser igual a la energía con m y n cuando intercambio ellos dos. De hecho, yo puedo escribir la energía como esto, ¿sí? Entonces, estos dos señores de acá van a tener el mismo valor porque A y B son iguales y lo puedo factorizar, entonces la energía lo puedo escribir de esta manera y veo que intercambiar n con m no tiene ningún efecto, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que tengo dos estados distintos que tienen la misma energía, ¿cierto? Entonces veo, por ejemplo, el estado base. El estado base solamente tengo uno, porque tengo el valor, tengo los números cuánticos 1, 1, y si los intercambio no estoy cambiando de estado, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ese estado, el estado base, no tiene degeneramiento. Pero si yo cojo el siguiente nivel de energía, que tendría valor 5e, entonces estas dos funciones de onda son distintas, ¿cierto? Porque intercambiar aquí se me había olvidado. Entonces intercambiar aquí n y m, si yo intercambio n y m, ahí sí no son iguales, los estados son distintos. Entonces estoy viendo que tengo dos estados distintos con exactamente la misma energía. Si voy al siguiente nivel de energía, voy a tener un valor de energía y solamente un estado, correspondiente a los números cuánticos 2 y 2. El siguiente también va a estar degenerado, el siguiente también va a estar degenerado, voy a tener un doble degeneramiento. Entonces estamos viendo algo bien interesante. Cuando los sistemas cuánticos presentan simetrías, voy a tener detrás implicaciones de degeneramiento. Y si quiero decirlo al revés, es, si ustedes encuentran un degeneramiento, van a detrás encontrar alguna simetría en el sistema. Y si quieren levantar ese degeneramiento, o sea, si quieren destruir ese degeneramiento que estamos encontrando aquí, lo que tienen que hacer es romper la simetría. Por ejemplo, estirando un poco el pozo de potencial. Si estiran un poco de un lado, hacen que A y B ya no sean iguales y van a empezar a ver que esos dos estados se desdoblan, se llaman. ¿Listo? Entonces acabamos de ver algo bien interesante que aparece
cuando estudiamos el pozo de potencial 2-dimensional. Si estudiamos el pozo de potencial 3-dimensional, entonces podríamos encontrar mayores degeneramientos. Y esto, por ejemplo, en espectroscopía, como ya alguna vez lo mencioné por allá en los primeros capítulos, eso implica que, por ejemplo, cuando yo detecto las líneas de emisión de un sistema, voy a ver que ciertas líneas van a estar más intensas, precisamente porque más estados van a estar contribuyendo allí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en particular, veríamos que esta línea va a estar doblemente representada, o sea, la voy a ver 2 veces más intensa que esta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya tenemos los estados cuánticos, los estados estacionarios. Yo podría, por ejemplo, utilizar estos para hacer un estado arbitrario. Y ya teniendo un estado arbitrario, yo sé cómo hacer la evolución temporal. Entonces aquí lo voy a hacer directamente porque en este caso ya tengo todos los estados. En lo que hice con el pozo de potencial es un poco más complicado porque en principio tengo tanto estados, tenía estados que había solucionado con energías menores al paso de potencial o con energías superiores. Entonces era un poco más complicado ahí hacer la superposición. En este caso, la superposición es relativamente sencilla. Entonces, por ejemplo, en este caso, he hecho la combinación lineal de los primeros 10 estados en n y los hago evolucionar en el tiempo y veo cómo ella en el tiempo va evolucionando dentro del potencial. Vemos cómo ella está confinada ahí y nunca va a salir. O sea, no vemos que se disperse como veíamos la partícula libre, siempre está localizada ahí adentro, pero vemos cómo es la dinámica. Entonces, esta es una simulación que yo hice simplemente haciendo la superposición lineal y aplicando el operador evolución como lo vimos para los sistemas conservativos. En la descripción les dejo un link de una simulación mucho más elaborada del mismo estilo de lo que utilizamos con el efecto túnel para que ustedes jueguen y descubran más cosas sobre cómo esta superposición de estados va a afectar la dinámica de una partícula sometida a un pozo de potencial. Nuevamente, en principio no es un sistema físico real como tal, pero es una muy buena aproximación a cosas como los átomos y las moléculas artificiales. Entonces, hemos concluido así una fase de nuestra análisis de la dinámica de la mecánica cuántica. Vamos a empezar a ver unos potenciales un poco más físicos y más realistas desde la próxima oportunidad. Así que espero me sigan acompañando. Hasta luego.